Ricardo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna pregunta antes de que iniciemos? No, Ok, muy bien. Vamos a esperar un par de minutos y enseguida comenzamos. Ok, bien. Pues hasta ahora habíamos estado hablando sobre distribuciones de probabilidad discretas. Vimos algunos tipos importantes. Ya habíamos platicado de que hay distribuciones de probabilidad continuas y distribuciones de probabilidad discretas, de acuerdo a la naturaleza de nuestra variable aleatoria. Así que el día de hoy vamos a platicar sobre las distribuciones de probabilidad continua. Vamos a ver algunos casos importantes. El primero de estos va a ser la distribución uniforme continua. Y bien, esta distribución se caracteriza porque tiene una función de densidad que es plana, por lo cual la probabilidad es uniforme en un intervalo cerrado, digamos AB. Así que la función, si graficamos la función de densidad, se vería como una línea recta. Y la función queda descrita de esta forma. Así que la función para una variable aleatoria continua en el intervalo AB, si su distribución es uniforme, va a quedar dada por esta expresión. Entonces, la distribución depende del parámetro X y depende de los extremos del intervalo en donde está la función definida. La función vale 0 afuera de ese intervalo y adentro del intervalo vale 1 sobre b menos a. Y esto es así porque si tenemos una función
algo de este estilo. Vamos a pensar que está entre los intervalos, entre A y B. Así que si recuerdan, habíamos dicho que pues la distribución iba a ser la integral de la función. Esta sería nuestra función de distribución f de x, que depende de A y B, que son los extremos del intervalo. Así que sería una línea recta. Entonces, si nosotros queremos que nuestra función tome este valor en algún intervalo, por ser una distribución de probabilidad, entonces el área debajo de la curva el área que queda aquí encerrada, ¿cuánto tiene que valer? Pues tiene que valer 1, ¿no es cierto? Para que sea una función de distribución. Claramente esto es un rectángulo. Si tiene base b menos a, quiere decir que la altura tiene que ser 1 sobre b menos a para que cuando calculemos su área, base por altura, nos dé 1. Así que esta es una función de densidad y esta representaría una distribución uniforme. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Esto qué representa? Esa función es la distribución de probabilidad. Y este tipo de distribución es la distribución uniforme. No sé si me explico. Sí. Okay. Entonces, esta función forma un rectángulo con base b menos a y altura constante, 1 sobre b menos a, y entonces también a veces se le llama distribución rectangular. Y bueno, observemos que el intervalo no siempre es cerrado, el intervalo AB también puede ser abierto. Recordemos que en estos casos de distribución de probabilidad continua, si consideramos un punto como un extremo de un intervalo, si lo incluimos o no realmente no afecta, ¿no? Porque la probabilidad en un solo punto es 0. Entonces, con este tipo de distribuciones resulta sencillo calcular las probabilidades por la naturaleza de la función, es decir, pues es un rectángulo. Si queremos calcular algún área en particular, entonces pues únicamente si quiero calcular, digamos, esta porción de rectángulo, que pues también forma otro rectángulo, pues únicamente me voy a fijar en la base y pues ya conozco la altura, que es 1 sobre b menos a, y con eso voy a calcular el área, ¿no? Entonces, esta probabilidad se basa en que la probabilidad de caer en este intervalo es constante.
Por ejemplo, ¿cómo sería la función de densidad para una variable aleatoria en el intervalo 2,5 si va a seguir una distribución uniforme continua? A es 2 y B es 5. Es 2 y B es 5. Sería un tercio, ¿no? De altura. Tercio de altura. Sí, ¿verdad? Déjenme ver cómo queda esto. Entonces, si vamos a poner entonces, si queremos que este rectángulo que se forma aquí tenga área 1, como tiene base 3, como bien dijeron, necesitamos que tenga de altura un tercio. Y si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra variable esté entre 3 y 4? ¿Cómo le haríamos para calcular esa probabilidad? La probabilidad que sería el área que hay entre 3 y 4, Así es, pues sería 1 por un tercio, ¿no? así es. Entonces el área sería un tercio, ¿no? Porque gráficamente estamos señalando esto, ¿no? Entonces la probabilidad de que x quede entre 3 y 4. Formalmente, pues, nosotros sabemos que eso, pues, ¿cómo lo calculamos? Ah, pues es la integral de 3 a 4 de f de x ¿no? Donde la función de densidad está dada por ser una variable con distribución uniforme, sería 0 si estamos afuera del intervalo 2,5 y sería un tercio si estamos en el intervalo 2,5. Pero por la naturaleza de la función, como es una función constante en ese intervalo, pues calcular esta área resulta muy, muy sencillo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo.
Y se suponga que el tiempo máximo que se puede reservar una sala de conferencias grande de cierta empresa son 4 horas. Con mucha frecuencia tienen conferencias extensas y breves. De hecho, se puede suponer que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo 0,4. Primera pregunta, ¿cuál es la función de densidad de probabilidad? Así que, ¿cómo quedaría definida nuestra función f de x para este caso? Sería f de x de 0, 4, ¿no? Entonces, pues vale 0 si estamos afuera del intervalo, ¿no? Entonces, si estamos afuera del intervalo 0, 4, la función vale 0. ¿Y cuánto vale en el otro caso? ¿Qué decía el problema de cuánto valía? ¿Perdón? ¿Qué decía en el problema? Dice, suponga que el tiempo máximo que se puede reservar una sala de conferencias grande de cierta empresa son 4 horas. Con mucha frecuencia tienen conferencias extensas y breves. De hecho, se puede suponer que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo 0,4. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad? Pero ahí no dice cuánto va a valer. Sí. Sí, porque dice que sigue una distribución uniforme. Entonces, el hecho de que siga una Profe, sería un distribución cuarto. Creo que es un cuarto. es un cuarto, porque sigue una distribución uniforme. Entonces, lo que nos están tratando de decir aquí es que la función es constante en ese intervalo. Entonces, si aquí está el 4, y si esta es una distribución de probabilidad, ¿qué altura deberá tener aquí? Pues para que valga 1 el área que queda aquí encerrada, para que valga 1 esta área, pues necesariamente ahí debe ser un cuarto, ¿no? Porque es un rectángulo de base 4 y pues debe tener altura un cuarto. Entonces, esta sería la función de densidad. Ahora, ¿qué nos preguntan en 2? ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia determinada dure al menos 3 horas? ¿Qué nos están preguntando aquí? La probabilidad entre 0 y 3. Pero fíjense, dice al menos 3 horas. Mayor a 3, ¿no? Nos están preguntando cuál es la 3 probabilidad a 4. Mayor o igual a 3, creo. de que aquí sea mayor a 3. ¿Y esto cuánto vale?
Profe, ¿sería mayor igual o igual porque dice que dure al menos 3 horas? O sea que sí puede durar 3 horas. Pero recuerda que Sería un estamos, cuarto, ¿no? ¿cómo se llama? En el caso de probabilidad continua. Entonces, ponerle probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 realmente es lo mismo a que si le pongo mayor a 3 porque es un solo punto y la probabilidad en un punto es 0. Entonces sí, en este caso pues únicamente tenemos que calcular la probabilidad que hay, digamos aquí entre del 3 al 4, ¿no? Y pues como es un rectángulo de base 1 y altura un cuarto, pues esta será un cuarto, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, la media y la varianza de la distribución uniforme son, la media es A más B sobre 2 y la varianza B menos A al cuadrado sobre 12. De esta forma podemos calcular la media y la varianza de una variable que siga una distribución uniforme continua. Y vamos a pasar a otro tipo de distribución que también es muy importante, la distribución normal. La distribución de probabilidad continua más importante es esta, la distribución normal. Su gráfica se denomina curva normal y es la curva que tiene forma de campana. Probablemente la hayan escuchado como campana de Gauss. Y es una gráfica que tiene esta forma. ¿Ya la habían visto? No se ve, no lo está compartiendo, creo. Ajá, no se ve nada. No se ve nada. Y entonces todo lo que he estado haciendo no lo veían. Las diapositivas no las veían tampoco. Sí, En las No, diapositivas sí estábamos viendo, pero apenas, sí, quién sabe por qué no de ver. No, qué raro. Porque esto, o sea, también estoy en las diapositivas. La gráfica está en la diapositiva. ¿Puedo volver a repetir qué es la campana de Gauss? ¿Cómo dice? Ajá, la campana de Gauss. Tiene que ver con la diferencial, ¿no? ¿O no? Con la diferencial. O sea, depende de la diferencial de qué. Pero, digamos, esta seguramente, digamos, si algo puede servir es para que tengan el ejemplo en mente, es que era como se esperaba el comportamiento de la curva de la pandemia.
Entonces esperaba que hubiera un crecimiento, que llegara a un pico y que de ahí empezara a descender, ¿no? No sé si... Entonces, ¿no ven lo que está aquí en mi diapositiva? Sí, ya lo vemos. Sí, está muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen estos parámetros mu y sigma, que pues como es habitual, mu denota la media y sigma la desviación estándar, ¿no? Así que estos parámetros van a caracterizar a este tipo de distribución. Y bueno, pues esta describe de manera aproximada muchos fenómenos que se presentan tanto en la naturaleza como en la industria o la investigación. Por ejemplo, los errores en mediciones se aproximan bien mediante una distribución de este tipo. Y también se llama distribución gaussiana en honor a Gauss, que fue una de las personas que estudió este tipo de distribución. Una variable aleatoria continua decimos que tiene la distribución en forma de campana de la figura anterior. Entonces, si la variable sigue este tipo de distribución, decimos que es una variable aleatoria normal. La ecuación matemática para la distribución de probabilidad depende de los parámetros mu y sigma, que representan la media y la desviación estándar. Los valores de la densidad de nuestra variable aleatoria continua x se denotan por una n de normal, x, mu y sigma. Esos son los parámetros que van a aparecer en este tipo de distribución. Y aquí está la distribución normal. La distribución normal, si tenemos la variable aleatoria normal x, entonces su densidad, que va a tener media mu y varianza sigma cuadrada, está dada por esta expresión, donde pues nuestra variable x puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. Pi es el número irracional pi que conocen desde la primaria, y e es la exponencial o e de Euler, como luego le llaman. Así que esta expresión que está aquí nos da la densidad de la variable aleatoria normal. Vean cómo aparecen aquí los parámetros. Entonces, 1 sobre la raíz de 2pi por sigma, que es la desviación estándar, la exponencial elevada a esta potencia que está aquí. Es un poco rara en una primera instancia. Más adelante, si tienen oportunidad, pues pueden investigar sobre cómo es que se llega a esta expresión. Nosotros, para fines de nuestro curso, nos vamos a quedar con que esta es la expresión para una variable aleatoria que tiene esta distribución de densidad y está dada por esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Y fíjense, la curva normal va a ir cambiando de acuerdo a los parámetros que aparecen en ella. Entonces, los parámetros sigma y mu van a hacer que la forma de nuestra curva sea diferente, como es de esperarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos dos curvas, podemos tener dos curvas que tengan diferentes medias, pero la misma desviación estándar. Entonces vamos a tener de alguna forma la gráfica va a tener la misma forma, pero va a estar centrada la gráfica
en diferentes puntos, ¿no? Aquí está centrada en la media 1 y aquí está centrada en la media 2, pero la gráfica de esta densidad tiene la misma forma. ¿Qué es lo que pasa si tienen la misma media pero diferente desviación estándar? Entonces, los cambios en la desviación estándar van a hacer que la curva se alargue o se contraiga en sentido vertical. Observen cómo las dos curvas tienen, digamos, su eje de simetría en donde está la media. Y bien, una curva normal tiene las siguientes propiedades. La primera es que la moda, que es el punto sobre el eje horizontal donde la curva es un máximo, ocurre justo donde tenemos la media. Siguiente, que la curva es simétrica y su eje de simetría está en mu. Otra propiedad es que la curva tiene sus puntos de inflexión en x igual a mu más menos sigma y va a ser cóncava hacia abajo en este intervalo y cóncava hacia arriba afuera de este intervalo. ¿Sí se acuerdan de esto de la concavidad? Lo que nos está diciendo ahí es que aquí en este intervalo la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Y afuera de ese intervalo es cóncava hacia arriba, ¿no? Lo que nos está diciendo. Y como en estos puntos cambia la concavidad, ahí tiene sus puntos de inflexión. La siguiente es que la función tiende a cero cuando nos alejamos de la media. Así que si nos vamos hacia infinito o hacia menos infinito, la función tiende a cero. La propiedad 5 es que como es de esperarse de una distribución de probabilidad, el área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a 1. Así que pues esto era de esperarse porque si queremos que sea una distribución de probabilidad, el área entre la curva y el eje horizontal deberá ser 1. Y tenemos también el siguiente resultado que nos dice que la media y la varianza de esta función de una distribución de probabilidad que sigue una distribución normal son mu y sigma cuadrada. Así que si tenemos una variable aleatoria que sigue una distribución normal, la media es mu y la varianza es sigma cuadrada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bien, cuando calculamos una probabilidad para una variable aleatoria continua, tenemos que calcular una integral, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular la integral de a b de la función de densidad en ese intervalo, ¿no? Y
en el caso de la distribución normal, esto es exactamente lo que se hace, ¿no? Así que si quisiéramos calcular la probabilidad de que nuestra variable x esté entre a y b, pues calculamos la integral de a b de nuestra función de densidad. Aquí faltó el de x, aquí igual. Y bien, como esto de aquí es una constante, pues lo podemos sacar de la integral sin ningún problema. Y nos queda aquí otra integral, nos queda esta integral, o bueno, nos queda que tenemos que integrar esto. Y pues esta integral depende de los valores de mu y de sigma, ¿no? Pero a lo que nosotros nos gustaría es tener una integral que no dependa de mu y de sigma. Entonces, para esto vamos a hacer algunos pasos para quitar la mu y la sigma de ahí. Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a definir la variable z igual a x menos mu entre sigma. Esta es nuestra variable que nos va a llevar, que nos va a ayudar a calcular la integral anterior. Y esta va a resultar muy importante. Así que siempre es bueno saber que z nos ayuda a hacer el cambio de variable y que tiene esta expresión. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos este cambio de variable? Lo que pasa es que se simplifican muchas cosas. A ver, déjenme copiar aquí algunas cosas en el pizarrón y a ver si me salen. Mientras yo las copio, vayan checando ustedes esta parte, a ver si tienen alguna pregunta. Ya está por terminarse el tiempo de la reunión, así que para que no nos quedemos a medias, vamos a terminar aquí la reunión y la volvemos a abrir, ¿de acuerdo?